Voy a abrir la sesión, ¿eh? En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Gracias, Presidenta. Hola. Jamás aceptaría el senador le diré que lo más placer. ¿Él lo aceptaría? Ni aún antes, de que saliera el PS. Secretaria, Sí, Presidenta, llegó una comunicación de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal en que solicitan ser recibidas y recibidos a propósito del proyecto de Sala Cuna, Presidenta. Solamente eso. muy bien. Ellas me han señalado que hace tiempo que han pedido audiencia, entonces vamos a ver si la próxima sesión podemos recibirlas por 10 minutos, 15 minutos, porque estamos con este proyecto, creo que ya no sé qué cuántas urgencias tiene. Ahora tiene suma, Presidenta. ¿Suma? Ah, ya no es discusión inmediata. Ah, ya. Ok. Muy bien. ¿La suma cuánto es? Sí, A partir desde de ayer. Ayer. En la cuenta de ayer le colocaron suma. Pero, Pancho, perdón, no tenemos discusión inmediata. Bueno, vamos a retomar entonces lo que quedamos la semana antes del receso. Creo que quedamos en la página 7. Sí, en la página 7, Presidenta. Estamos en el artículo... Hay una indicación al artículo 7º que quedó pendiente en la última sesión que se realizó, y es del Presidente de la República para sustituir en su totalidad el artículo 7º. Leo, Presidenta, el artículo 7º como propone en la indicación del Ejecutivo. Ya. La indicación del Presidente de la República dice: artículo 7º, pago del beneficio. Página 7, senador. Pago del beneficio. En caso que el menor de 2 años asista a establecimientos privados que no reciban financiamiento o aporte estatal, el monto del beneficio será pagado por la entidad administradora al establecimiento. En el caso de que el menor de 2 años asista a establecimientos que reciben financiamiento o aportes regulares del Estado, la entidad administradora deberá realizar el pago del monto del beneficio a la Tesorería General de la República. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Educación establecerá las condiciones de pago y o transferencias que se deban efectuar respecto de los establecimientos a los que se refieren los incisos precedentes. A efectos de aplicar lo dispuesto en el inciso final del artículo 16 de la presente ley, la Tesorería General de la República deberá transferir a la entidad administradora el monto que corresponda para garantizar los montos de cobertura establecidos en la ley de todos los beneficiarios del periodo respectivo en el mes inmediatamente siguiente a aquel en que se requiera el complemento. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia deberá, a través de una norma de carácter general, establecer el procedimiento, plazos y condiciones mediante el cual la entidad administradora deberá solicitar fundadamente el monto necesario antes referido. El pago podrá realizarse vía transferencia electrónica, depósito bancario u otro medio similar que asegure la correcta transferencia de fondos al establecimiento correspondiente. Esa es la indicación número 11 del Presidente de la República. En la página 7, no sé si tenemos el mismo comparado. Página 11, indicación 11. Esa es. Muy bien, le vamos a hacer la palabra al Gobierno, al Ejecutivo, para que nos expliquen esta indicación que sustituye lo que está aprobado por esta comisión en general. Subsecretario. Presidenta, sí, muchas gracias por su intermedio. Esta indicación, así como varias más que vienen más adelante, dice en relación con el establecimiento de la entidad que va a administrar el beneficio. El ministro Monque y la ministra Plave se nos incorporan en unos minutos a la comisión y por tanto
ese punto en específico, que creo que es un punto relevante y que hemos venido conversando, me gustaría que lo tratáramos a propósito de cuando ellos se incorporen, porque precisamente traen una propuesta para efecto de que podamos despejar esa materia. Despejar esa materia, creemos que son alrededor de 30 o 40 artículos los que debieran después ya hacerse más fácil la tramitación. Y por tanto, Presidenta, por su intermedio pediría que lo dejáramos pendiente. Existen otro universo de artículos que nosotros tenemos mapeados en que no hay indicaciones y que tal vez podríamos incluso votarlos de manera conjunta, como ustedes lo prefieran, Presidenta. Bien, gracias, señor subsecretario. Yo comparto el criterio que dejemos pendiente todo lo que tiene relación con el organismo administrador, porque hemos tenido ahí un tope de diferencia. Entonces, esto está referido fundamentalmente a quién va a pagar el beneficio, que es la entidad administradora, que aún no logramos concordar. Señora subsecretaria, ¿usted quiere hacer uso de la palabra? No, solo ratificando la idea de que hagamos bloque por aquellas cosas que la sociedad o la entidad administradora se hace referencia a ella en muchos artículos, entonces nos parece razonable agruparlos y verlos como un paquete. Y como decía el subsecretario, tenemos un grupo de indicaciones que uno podría agrupar porque no tienen indicaciones y podemos avanzar en esa. Solo comentar que respecto de la que acabamos de revisar, tiene que ver con cómo se va a administrar de que los pagos como hoy día el sistema de la Junji o de Integra tienen una manera de recibir financiamiento, cómo se va a hacer compatible cuando las mujeres beneficiadas por este proyecto hagan uso del beneficio en algún jardín Junji o Integra o en algún breve. Eso es. Pero dejémosla en el grupo, si a usted le parece, Presidenta, por su intermedio, de aquellas donde hacemos referencia a la administración del sistema. Muy bien. Gracias, Presidenta. Por la administración del fondo, para que lo podamos ver ahora. Ya. Despejando eso se despeja. Ministro, ¿cómo está? Página 7, donde vemos que está referido. Indicación 11, ministro. Vamos a pedir un poco de silencio, se nos sobrepasó la sala. Teníamos ciertos invitados y parece que llegaron más. Pero bueno, hay mucho interés, son siempre bienvenidos, solo que vamos a poder tener un poco de silencio. Estamos buscando sillas para poder ubicarlos, que estén cómodos. No, es que no sé si... Yo me quiero ir por el mismo que estén todos. Hace el mismo comparado que tienen todos para no estar... Senador Letelier, estamos en la página 7. Estamos revisando la indicación sustitutiva del Ejecutivo al artículo que esta comisión se había referido, pero tenemos ahí un tema de tope que es el organismo administrador y que todo lo que se refiera a este organismo, dado que tenemos posiciones muy de fondo distintas, lo vamos a dejar pendiente. ¿O lo podemos ver ahora? Sí, claro, lógico. No sé si vamos a resolver el tema de fondo del ente administrador, Por supuesto. que lleva un año en la Cámara de Diputados en el marco de la ley de reforma del sistema previsional. ¿Lo vamos a resolver acá? Acá, sí. Senador Letelier. Si quiere, avancemos. Eso es lo que yo prefería, porque este es un tema bien de fondo. Que Senador Letelier. Solo quería pedir la acuerdo de la Comisión de
reabrir el debate posteriormente en un tema que vieron la vez pasada no puede asistir, que tiene que ver con el pago fraccionado del derecho. Yo por lo menos quiero dejar consignado mi votación y mi opinión sobre esa materia. ¿Habría acuerdo para que revisemos normas? Avancemos y... No, sí, estoy refiriéndome solamente a esto. Pues, no. Vamos a seguir entonces con el artículo 8, que es justamente el que ha pedido el senador Letelier que miremos de nuevo. Y le pedí... Estamos dejando pendiente la indicación que presentó el propio gobierno al artículo 7 del pago del beneficio, porque hace referencia a quien paga el beneficio es la entidad administradora. Y eso ahí tenemos un tema de fondo, que lo hemos conversado varias veces, y hemos dejado pendiente el artículo 1, 2, donde se inicia la modalidad del ente que va a administrar. Lo hemos ido dejando pendiente. Sí, Presidenta. El artículo 8 que usted decía hace referencia ya se votó ya. Que eso sobre el senador Letelier recién... Pero yo lo que le propongo es que... Hay varias indicaciones. ¿No se ha votado? Hay varias indicaciones. Pero ¿no será mejor, si hay que reabrir algo al final y avanzar en los artículos que no hemos votado? Sí. ¿Tenemos la lista del fast track? ¿Ah? Sí, por supuesto, ustedes deciden. No, yo no estoy imponiendo ninguna, estoy sugiriendo. Se agradece la sugerencia. De todas maneras, si usted tiene una propuesta, decía el subsecretario, que han ido agrupando artículos entre los cuales podamos avanzar. Habría que revisarlos para mirar si podemos avanzar o no y cómo podemos avanzar. Señor ministro. Presidenta, está bien. Le propongo también, en la misma línea de lo que usted señalaba, darle la palabra aquí a nuestro asesor, porque nosotros seleccionamos una serie de artículos que podemos ir viendo uno a uno, que no tienen indicaciones, que no tienen controversia y que podríamos avanzar rápidamente en ir aprobándolos o debatiéndolos en conjunto, para ir avanzando más rápido. Con su permiso, si le doy la palabra a él. Sí, por supuesto. Tiene la palabra, señor asesor. Gracias, Presidenta. En primer lugar, hay una serie de artículos sin indicaciones que no dicen relación necesariamente con el tema de la administración, o en el caso que tengan que ver con el tema de la administración, son normas que son aplicables con independencia de quién administre, por ejemplo, normas de tratamiento de datos. Y en ese sentido, nosotros hemos seleccionado una serie de artículos, que sería el artículo 3, 5, 11, 21, 38, 44, 45, 46, 51, 52, sexto transitorio, séptimo transitorio y 11º transitorio, que no tienen indicaciones, que podríamos votar en bloque y que en su momento hemos, como señala la ministra Pla, discutido y conversado en otras ocasiones con asesores. ¿Sí? Quiero una copia porque para retener todo el articulado es difícil. Sí. Déjeme marcar, sí. Voy a marcar solo los que acabo de listar. Ya. Eso sí, tiene eso. ¿Ah? Tiene eso. No, porque todos vamos nombrándolo nomás. Yo prefiero nombrar que tengo ahí Ya. una anotación. Sí. Deme un segundo. Yo puedo preparar inmediato un archivo. Mire, para que lo lo que imprimamos. podemos ir así. Esto está disponible para que le saquen todas las copias que quieran. Sí. Y si quiere, mientras le sacan copia, vamos explicando uno por uno. Perfecto. Los primeros artículos son 3, 5, 11, 21, 38 y 44. Lo estamos viendo. Perfecto. Ya. Pero quizás Entonces, la que no queréis pasar. Sí, Pilar, yo Tres. estoy editando para que esté en 3, ordenadita. 5. Sí, yo lo hago inmediato. Me demoro un segundo. Sí, 3, 5. 3, 5, 11, sí. Explícalo. Vamos viendo, sí. El primer artículo que está proponiendo el Ejecutivo, que no tiene indicaciones, es el artículo 3,
que está en la página 3 del comparado, y se refiere a los requisitos para acceder a las prestaciones del beneficio. Y dice, ser trabajador dependiente a la fecha de la solicitud de acceso al beneficio. En el caso de los trabajadores independientes, registrar afiliación al sistema previsional con un mínimo de 1 año y registrar 6 o más cotizaciones previsionales continuas o discontinuas dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de acceso al beneficio y estar al día en el pago de dichas cotizaciones, entendiendo por esto el haber pagado las cotizaciones el mes anterior a la solicitud de beneficio. En el caso de trabajadores independientes a los que se refiere el artículo 89 del Decreto Ley número 3500, se entenderá también cumplido el requisito establecido en la letra B precedente si el trabajador cumple con la obligación de pago de cotizaciones previsionales en la última declaración anual de impuesto a la renta con fecha anterior a la solicitud del beneficio. Ofrezco la palabra. Senador Letelier. No, una cosa formal, yo no tengo problema con el artículo, pero haría un cambio de género en la respecto a los beneficiarios, trabajadora o trabajador, pero me parece que la mayoría de los beneficiados van a ser mujeres y se debería usar de la mayoría de los beneficiarios. ¿Dónde? Ya, perfecto. ¿Acá? Está bien. Ok, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Le dijiste para que la...? Yo tengo un problema de fondo con este artículo, ministro. Ya. Yo creo que desdice la universalidad de la propuesta del proyecto de ley, porque en materia de mujeres independientes hay miles de barreras, ¿no? Miles de barreras. Entonces, además de aquello, quedan fuera las mujeres del sector público, ¿no? El sector público no figura. Ustedes dicen que esto está recogido en las disposiciones de los distintos ministerios, pero hay mucha disparidad de situaciones en las funcionarias públicas en relación al cuidado de sus hijas y sus hijos, o al desarrollo de sus hijas y sus hijos en algún jardín o en una sala cuna. Entonces, yo ahí tengo un problema del universo, porque cuando se nos dicen, y cuando de verdad hemos recibido por las redes una masiva, digamos, desafío a que apuremos la tramitación de este proyecto, y es como que no quisiéramos que tuviésemos sala cuna en el país, una modalidad como se propone, y es que en realidad este proyecto no universaliza el beneficio. Entonces, aquí solo las mujeres dependientes, las independientes con todas estas barreras, y por cierto las mujeres del sector público no están consideradas. Por eso yo en realidad, si esto no se modifica, yo voy a votar en contra de este artículo. Senador Letelier. Disculpe, respecto a la letra A. Respecto a la letra A, creo que deberíamos revisar la redacción y, por tanto, dejar pendiente la votación, porque yo entiendo que por trabajador dependiente, con todo lo que ha dicho el Ejecutivo, incluye a todos sin importar el tipo de contrato que tienen, en tanto hay una relación de subordinación y dependencia, es decir, todo el sector público está incluido. Pero como hay discusión de la interpretación, deberíamos tener un texto que despeje cualquier duda. Y yo pediría que en ese sentido dejemos pendiente la votación de este artículo primero para despejar aquello. Lo otro es algo de lo cual no tenemos iniciativa, entiendo yo. Pero el señor ministro en un momento dijo que las temporeras iban a tener derecho a que, como ellos trabajan todos los años, pero no pueden trabajar todos los meses, no porque no quieran, sino porque no hay trabajo, de que las barreras se iban a flexibilizar para aquellas. Yo entendí que venía una indicación en esa materia, parece que entendí mal, porque yo me quedé en ese espíritu, con las barreras decían a bajar para las trabajadoras que son dependientes pero con menos cotizaciones. Entonces, es solamente para poder
perfeccionar las indicaciones en esta materia. Te ofrece la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Me acompaña aquí Alejandro Charme, abogado de la Subsecretaría de Previsión Social, para cualquier duda más particularmente en los que son los requisitos de los sectores de los trabajadores independientes. Yo quisiera decir dos cosas. En primer lugar, respecto de la eventual duda si esto se aplica o no al sector público, está despejado en el inciso anterior, el inciso último del artículo 2, que establece tendrán derecho al beneficio de los trabajadores señalados en el inciso primero, que sean dependientes del sector privado o sean trabajadores independientes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley. No tiene problema de repetirlo aquí, porque aquí están los requisitos. Claro, pero, Hay que establecerlo aquí. pero está en el artículo anterior. Esa es la intención, pero aquí el requisito es donde... Son dependientes del sector privado. Sí, pues. La razón es muy simple y yo se la puedo explicar. ¿Cómo se garantiza que el sector Claro. público tiene cobertura? Yo le pediría, esto está, no solo está garantizado, sino que tienen un servicio mucho más ventajoso que este. De hecho, si el por instrucción de la Contraloría, todo el sector público tiene la obligación, y le pediría que se pudiese explicar jurídicamente cuál es el dictamen, que establece que el beneficio para el sector público está determinado, independiente si el servicio en el cual trabaja tiene o no 20 o más trabajadoras. Se considera que en la obligación del artículo vigente en el Código se aplica a todo el sector público, independiente del número de trabajadoras que ahí laboran. Gracias, presidenta, por su intermedio, al senador Letelier también. Efectivamente, la Contraloría se ha referido en reiteradas ocasiones a este tema, lo mismo la Dirección del Trabajo. En el caso de Contraloría hay un dictamen que es el 6381 del 2018, que está vigente, y en el cual se señala expresamente que las normas de protección a la maternidad que establece el Código del Trabajo se aplican al sector público por exposición, porque lo dispone expresamente el artículo 194 del Código del Trabajo, y entre esas disposiciones se encuentra el artículo 203, que se refiere a Sala Cuna, y la Contraloría ha señalado que en el caso del Estado debe proveer el servicio de Sala Cuna a todos los trabajadores, independiente de la categoría contractual en la que se encuentren, es decir, planta, contrata. En el caso de los honorarios, cuando se les reconoce expresamente en su contrato, y en el caso de los trabajadores Código del Trabajo es evidente por cuanto a ellos se les aplica derechamente las disposiciones de ese código. Y en cuanto al límite de mujeres, como bien señala el ministro, se entiende que el Estado o el fisco en sí es una entidad completa, por tanto no se mira al requisito de las 20 mujeres. Y en cuanto a las condiciones de cobertura, nosotros durante el trabajo de discusión previa a la redacción del proyecto de ley, revisamos y nos dimos cuenta que la mayoría de los servicios, como dice el ministro, las condiciones son mejores, y en ese entendido hay un artículo permanente del proyecto de ley que mantiene las disposiciones vigentes actuales, el artículo 203 y siguiente respecto de funcionarios del sector público. Gracias. Con la palabra, senador Letelier. El artículo, si no me equivoco, el 52. El 52-51, está hacia el final el que mantiene vigentes las condiciones actuales para los trabajadores del sector público. Presidenta, sí, todo es así. Entonces, ¿por qué no ponen la indicación para que votemos a favor? Porque lo que dicte la Contraloría hoy, mañana puede cambiar su opinión. Y eso ha sido la historia porque no es vinculante ad eternum. Entonces, si queremos asegurar que no haya ninguna trabajadora del sector público, independiente de su condición contractual, que va a tener derecho a esto, establezcámoslo en blanco y negro. Yo pediría que el Ejecutivo se abra eso, porque aquí no dice eso, ni lo que manda es la ley. Entonces aquí la letra A dice trabajador dependiente, en la parte anterior, que sea independiente del sector privado en el artículo anterior. Hay una razonable sospecha de que trabajadores del sector público van a quedar fuera. Si ustedes dicen que no, pongámoslo explícitamente. Porque... Me pidió la palabra el senador Alaman y... ¿No? No, sí, lo que quiero entender bien, presidente, es lo siguiente. Las trabajadoras del sector público van a funcionar para los efectos del beneficio con esta misma ley, por eso estoy diciendo, sino que con las normas propias del sector público, ¿no es así? O sea, por eso les vuelvo a decir, o sea, no sería está bien, pero serían, como quien dice, dos canales. El beneficio para todas las personas que están señaladas en el artículo sería el que estamos construyendo.
pero las trabajadoras del sector público mantendrían un sistema de salacuna distinto, ¿no es así? ¿Eso es? Bueno, si eso es así, si eso es así, entonces parece razonable lo que dice el senador Letelier, que ¿dónde está? Artículo 52 del proyecto. Página 54 del comparado. Leo con su permiso, presidente. Dice, los artículos 203... Momento, ¿dónde está eso? ¿Qué página? 54. Los artículos 203 y 205 del Código del Trabajo vigentes, con anterioridad a la modificación que se le introduce en el artículo 51 de la presente ley, seguirán rigiendo para todos los organismos públicos del Estado creados por la Constitución Política de la República o la ley y para todos los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, cualquiera sea el número de sus trabajadores y el régimen de contrataciones que estén sujetos, y no les serán aplicables a su respecto las normas que regulan el beneficio social de educación parvularia en nivel de salacuna, ni les será aplicable la cotización de cargo del empleador establecida en el artículo 16 de la presente ley. Sin embargo, a las empresas públicas creadas por ley y a las corporaciones municipales les será aplicable la norma de dicho beneficio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, las menciones a las juntas nacionales de jardines infantiles que realiza el artículo 103 del Código del Trabajo, vigentes con anterioridad a la modificación que introduce esta ley, deberán entenderse realizadas al Ministerio de Educación. Ahí estamos. Yo creo que además, para mejor comprensión, es importante leer el detalle del número 9 aquí. ¿A qué se refiere con los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa? Y se especifica, está constituida por los ministerios, esto al pie de página, la nota a pie de página, los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. Porque yo entiendo que aquí y había una preocupación que es legítima, que respecto a los municipios sobre todo, donde hay situaciones distintas. Y en el caso de las corporaciones municipales tienen código del trabajo, por lo tanto quedarían cubiertas. Pero en el caso de los municipios, efectivamente, por lo que hemos conversado, hay realidades distintas. Ahora, hoy día, en esos casos deberían tener cobertura, ¿no? Para que quede claro, porque quizá el tema tiene que ver con un incumplimiento de la actual legislación incluso, en el caso de algunos municipios específicamente, me parece. ¿Sigue ofrecida la palabra? Los servicios públicos que hoy están con contrato de trabajo, ¿dónde quedan? Contrato de trabajo. Bien, entonces, nosotros aquí estamos legislando a petición del gobierno un engendro que se llama Senafor, el Servicio Nacional Forestal, que terminan con un contrato privado, no son parte del estatuto, y tenemos otros servicios parecidos que hemos tenido que legislar antes. ¿Esa gente van a quedar excluida? No, porque se van a regir por... Todo lo que estoy diciendo es que quede explícito, porque la otra norma no cubre todo el sector público. Francisco tiene la palabra. Como se dio en la discusión en esta comisión de los aspectos laborales de la creación del Senafor, los trabajadores de Senafor son funcionarios públicos. Ese es su elemento ordenador. Y se rigen por el estatuto administrativo, ¿ya?, y por las normas complementarias del Código del Trabajo. Y vimos en el informe cuál era cuál. Dado que se rigen por el estatuto administrativo y este llama a regir supletoriamente al Código del Trabajo, se les aplica la norma de maternidad, pero bajo el supuesto y bajo el sujeto de las normas obligatorias del estatuto administrativo, es decir, las normas que dicta la Contraloría. Por lo tanto, tienen el derecho a salacuna por la vía del mandato que tienen los servicios públicos de proveer el servicio de salacuna. Cercotec, por ejemplo. Sí, Cercotec, El Cercotec es contrato privado. ¿Una cosa que se le aplica no es contrato privado. Senador Navarro pidió la palabra. Presidenta, pido aclaración porque conversábamos con el senador Alamán. El artículo 52 lo que hace es diferenciar a los trabajadores públicos del resto. O sea, no es un artículo que incluya a los trabajadores públicos de este beneficio, sino que los separa porque tienen beneficios distintos. O sea, es una norma de exclusión de los trabajadores públicos, a excepción de las corporaciones municipales, y ahí viene el tema de qué pasa con los municipios cuando hay contrato de trabajo, porque
el mismo debate que planteó el senador Letelier. Por tanto, la pregunta es a las funcionarias actuales si el beneficio de esa lacuna lo está cumpliendo el Estado, en primer lugar, porque lo damos por garantizado, ¿ah? Y de qué forma se está cumpliendo. Y en segundo lugar, hace una diferenciación respecto de aquí en adelante. Yo no sé cuál va a ser la situación de la creación de órganos administrativos del Estado, ni de qué tipo, pero lo que estamos haciendo es que seguimos creando órganos administrativos del Estado que tienen contratos, código del trabajo, como el Senafor que estamos discutiendo. Y yo creo que garantizar expresamente da la diferenciación que se hace en este artículo, que cualquiera sea lo que creemos del órgano administrativo o de ejecución, porque entiendo que órgano administrativo es el órgano que administra y ejecuta, ¿ah? No es solo de papeleo, porque da la idea de que es un órgano administrativo, pero hay servicios que ejecutan y no solo administran, sino que también ejecutan, salvo que en el concepto de administración estemos contemplando ambas funciones. Entonces, siento que lo planteado de establecer con precisión, de manera permanente, en el artículo que estábamos viendo anteriormente, se ratifica. Si ya está establecido y ustedes afirman que es así, ¿en qué incide de manera negativa de que esto no se haga? Y la pregunta es si se está cumpliendo. ¿Está la Dirección del Trabajo acá? ¿No? Si está cumpliendo, perdón, no la Dirección del Trabajo, sino sí, el estatuto administrativo de los funcionarios públicos. La pregunta es si se está cumpliendo ahora, porque aquí estamos ratificando bajo el presupuesto o el supuesto de que sí se cumple. Me pidió la palabra Francisco del Río, senador Durana y después Francisco. Por su intermedio, al señor ministro, en el artículo 52 dice en el último, digamos la última frase, sin embargo, a las empresas públicas creadas por ley y a las corporaciones municipales les serán aplicables las normas de dicho beneficio. Quiero entender las normas de la presente ley. Y entendiendo lo que quiere plantear el senador Letelier, ¿es posible repetir esta frase en los requisitos? Le voy a entregar la palabra a Francisco. En el artículo 3 de los requisitos. Francisco del Río va a hacer Presidenta, aquí hay un problema de estructura legal. Mire, cuando una norma establece que un cuerpo legal es aplicable supletoriamente a un universo de personas, en este caso trabajadores, ¿ya? No hay forma de entender otra voluntad del legislador que todos los derechos y beneficios de ese cuerpo legal se aplican supletoriamente porque no están contemplados en el Estatuto Administrativo y sí están en el Código del Trabajo. El Estatuto Administrativo se ahorró la regulación, ¿ya? Y la llama a regirla del Código del Trabajo. ¿Dónde se presenta el problema? El problema se presenta cuando en uno de esos derechos o en algunos de esos derechos, Presidenta, yo empiezo a ponerlo expresamente en uno u otro cuerpo legal. Porque tanto el juez como el legislador se podría válidamente preguntar, a ver, si algunos de estos derechos que aparentemente en forma supletoria rigen a los funcionarios públicos, el legislador los puso expresamente y no puso otros, ¿por qué yo voy a entender que todos se aplican? Ese es el problema de técnica legislativa en cuanto a empezar a particularizar normas que son de carácter general. Porque válidamente entonces tendríamos que repetir en todo el estatuto administrativo que se tiene derechos a la cuna, a los 5 días de permiso, a los 5 días de matrimonio, al subsidio maternal, lo cual sería ciertamente un despropósito, porque esas son normas que funcionan de hace décadas en aplicación al servicio público. Si yo empiezo a particularizarlas, repito, estoy quebrando una regla general. Muy bien, gracias Francisco. El señor ministro había pedido la palabra. Sí, bueno. La norma actual definitivamente, tal como explicó Miguel, establece que el sector público tiene un estatuto especial, aplicable, independiente de la cantidad de mujeres, el artículo vigente 203. De tal manera que están todos ellos incluidos, se aplica incluso en forma extensiva. El beneficio en la prácticamente generalidad de los casos es incluso mejor que este. Ahora, lo que me establecía, Presidenta, usted, aquí no se están estableciendo ninguna barrera.
Las trabajadoras independientes hoy día no tienen acceso a sala cuna alguna. Las trabajadoras de casa particular no tienen hoy día sala cuna alguna. No tienen derecho a sala cuna. Tienen que literalmente, en su calidad de trabajadora, pagar la sala cuna. ¿Qué estamos diciendo nosotros que es la parte más... ¿Cómo? Las trabajadoras de casa particular hoy día no tienen derecho a sala cuna. No tienen derecho, ni como dependientes ni como independientes. Por supuesto, la parte más innovadora, más audaz, el desafío que todos tenemos en esto es haber incorporado, con todas las dificultades que eso tiene, a un grupo de trabajadoras independientes, por todo lo que eso significa, porque son trabajadoras que probablemente muchas de ellas van a cotizar una cantidad muy menor a el beneficio que van a recibir. Entonces, sostener que este proyecto es, usted no lo dijo así, lo digo yo, insuficiente o que un problema del proyecto es que le pone requisitos a las trabajadoras independientes, es exactamente al revés, estamos incorporando. Ahora, cuando se dice que se requieren 6 o más cotizaciones previsionales, es el requisito que hoy día se exige para tener licencia maternal, pre y postnatal, y nosotros solamente lo igualamos. Más adelante, y lo que hace esta norma es distinguir, dada la ley que hoy día está vigente y que el trabajador independiente puede estar obligado a cotizar, y lo vamos a ver más adelante, y por eso la ley que está vigente y en abril le descuentan la cotización, o hay otras trabajadoras independientes que no están obligadas a cotizar y que para no dejarlas fuera del requisito o del beneficio, ellas voluntariamente tendrían que cotizar como trabajadoras voluntarias no obligadas para acceder al beneficio. Es decir, créanme que la semana pasada la discusión en esta comisión era de que eran muy pocos los requisitos de las trabajadoras independientes y que podíamos estar estableciendo un beneficio discriminatorio en favor de ellas. Y hoy día nos sostiene, Presidenta, que son muchas las barreras. Es exactamente el desafío, lo nuevo. Lo que estamos tratando de lograr es incorporar a trabajadoras independientes que en cualquier esquema estaban fuera. De tal manera que, insisto, los 6 meses son lo mismo que se exigen hoy día para tener cualquier beneficio de seguridad social partiendo por la licencia, y no es más que eso. No quiero anticiparme, las trabajadoras obligadas a cotizar, si tienen menos de 10 cotizaciones o no tienen los ingresos para acceder al beneficio, no se les va a cobrar la cotización. O sea, ni siquiera la imposición de solidaridad de este servicio se les va a imponer a ella precisamente porque queremos flexibilizar el acceso a este beneficio. Y finalmente, Presidente, eso es todo, perdón, de las preguntas que hicieron. Sí. Senador Letelier. Yo entiendo que vamos a volver a la discusión del sector público en el artículo 52. Esperaremos para asegurar que no quede gente fuera dado. En el artículo 3 ustedes tienen 2 categorías, que los trabajadores dependientes e independientes. Respecto a los dependientes, hay una categoría de trabajadores que hay que precisar cómo va a ser la relación. Porque no puede ser que la temporera que cotiza, que tiene derecho a FONASA todo el año, con 4 cotizaciones o menos en 12, no sea considerada una categoría especial. Porque yo pediría que se abra una categoría especial de los trabajadores que están por contrato por obra faena, porque ese es el contrato que crea la dificultad. Y que la Ejecutiva se abra, que pueda ser en un criterio de que estén afiliados, pero que tenga una cotización de 4 o menos, o a lo menos 4 en 12, y de que la fecha de referencia, porque el problema es, tienen que haber cotizado el mes anterior a la solicitud. ¿Ya? El problema es que si trabajaron algunos meses y les toca estar pidiendo la solicitud en este mes de agosto o en julio, en junio, en los meses azules, nunca van a tener derecho, aunque hayan cotizado durante el año. Hay muchas temporadas que trabajan de 4 a 8 meses. O sea, hay un problema ahí en la redacción que yo pediría que lo estén dispuestos a estudiar. ¿Pero cómo funciona? Yo creo que es bueno también entender cómo funciona respecto del pre y postnatal, porque esto en rigor es la continuidad del postnatal. Para mantener ese beneficio siguen cotizando, pero que se pudiera ilustrar como todo ese continuo en el caso de las temporeras, porque ¿y qué pasa además porque nosotros cómo juega esto
con el beneficio que acordamos en caso de cesantía. ¿Se acuerdan que una de las cosas que planteamos es que además mientras esté cobrando el subsidio de cesantía pueda tener también la cobertura? Entonces, si podemos clarificar cómo funciona en eso con trabajadoras temporales, con la cobertura en caso de cesantía. Pero quiero que entendamos todo cómo juega. Yo quisiera, para avanzar en el artículo 3º, yo quisiera, con su permiso, Presidenta, solo responder y despejar la duda del senador, que es muy atingente. El trabajador dependiente no se requiere que tenga cotizaciones previas. Usted empieza a trabajar como temporero el 1 de enero y el 1 de enero tiene beneficio. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese trabajador va a trabajar 6 meses y lo van a finiquitar, o 4 meses. Lo van a finiquitar. 2 cosas. El finiquito, nosotros establecemos efectivamente en la indicación 70, lo vamos a ver ahí, que el seguro de cesantía va a dar la cobertura al pago de esa cotización. No es eterna, por supuesto, pero para mantener el beneficio por los 2 años que va a durar el beneficio de Salacuna, o potencialmente durar 2 años, él tiene absolutamente la posibilidad, como cualquier trabajador, de seguir cotizando en forma voluntaria como independiente. Es decir, no se exige... No. Lo que no tienen es, por trabajar 4 meses, beneficio los 2 años. Pero no se le exige el requisito de tener 3 cotizaciones previas, como así se le exige al independiente. Entiendo, ministro, lo entiendo perfectamente. El problema es que quienes están en los contratos por obra faena requieren y tienen un régimen distinto en general. Si no se lo considera acá y usted lo quiere forzar en una de las categorías que existe, en el fondo le va a negar el derecho. Porque a las trabajadoras no es que no trabajen, trabajan todo el año mientras les den el trabajo. ¿Sí? Entonces, porque no tenemos un contrato adecuado, se está mal usando el contrato de obra faena para las temporeras. Debería ser un contrato anual con prestación de servicios temporales. Pero como no hemos evolucionado a eso, lo que les va a pasar a este grupo de mujeres, que son varios cientos de miles, es que no les vamos a dar derecho a Salacuna, aunque son trabajadoras, y por tanto se les va a quitar este universo y van a tener que competir para tener cupo en la Salacuna en lo residual, lo que quede. Y van a tener que entrar por registro social de hogares y no como trabajadoras con hijos. Y eso me parece que es una discriminación. Entonces lo dejo, no estamos hablando de pocas mujeres. Esto es universal para la mujer trabajadora. Y estamos dejando fuera a un grupo muy grande de mujeres trabajadoras. Y hombres también, porque se universaliza el derecho. Señor ministro. No tengo ningún problema que lo veamos, pero insisto, hoy día una mujer temporera tiene derecho, cualquier trabajador hoy día tiene derecho, incluso con la norma del artículo 103, mientras dure su relación laboral. Eso soy. ¿Ah? Eso es un trabajador que no está trabajando, no es trabajador. Eso es. Porque es un beneficio para la trabajadora. Y por tanto, si no está trabajando ni hoy ni en este proyecto, tiene el beneficio laboral de Salacuna. Distinto es que una persona que no trabaja tenga el derecho a acceder a una Salacuna por las normas de Chile Crece Contigo, que es otra cosa. Aquí estamos hablando de un beneficio laboral. Si usted está trabajando, tiene beneficio. Ahora, en el caso de la trabajadora independiente, nosotros, como tenemos una norma que establece, que está vigente, ya no la voy a repetir, que a usted le cotizan, le descuentan una vez al año y se presume que tiene cobertura todo el resto del año, se le da la cobertura por anticipado el resto del año, pero en base a lo que cotizó. Ahora, vuelvo al punto, esa temporera que hoy día tiene derecho a Salacuna, sí, mientras dure su trabajo, ahora lo va a tener mientras dure su trabajo y además ella puede perfectamente, tiene la puerta abierta, cotizando como independiente, mantenerlo por 2 años, el derecho. Muy bien. Sí, yo creo que el ministro le ha puesto un buen nombre.
El registro social de hogares, en promedio se hace el mes de enero y febrero en este país, que es absolutamente discriminatorio por los temporales. Pero que cuando tienen trabajo, las mujeres en promedio trabajan 6 a tantos meses, hay un problema. No, está bien. Es una situación. Para entenderlo. Por eso... El registro social de hogares a las mujeres normalmente se les toma en el mes de enero y febrero en Chile, que es cuando todo el mundo agrícola está trabajando, por eso está siempre sobreestimado su registro. Tienden a ser discriminadas al momento de postular a las salas cunas, para lo que son los cupos basados en registro social de hogares. Este es un grupo de personas que, entiendo, no va a tener el derecho, aunque trabajen los 8 meses que están los packing en promedio, en los huertos trabajan en promedio 4 a 5, porque el seguro de cesantía no les cubre esos meses completos. Yo dejo planteado el tema. Ustedes saben que mi posición siempre ha sido que este es un derecho de los niños, más que de la mujer trabajadora. Es una discrepancia que tenemos con varias aquí. Pero... Muy bien. Yo creo que el senador Durana planteó un tema que a mí me hace sentido y que está relacionado en el artículo 52, el párrafo final, donde se alude a que el beneficio va a ser aplicado a las empresas públicas creadas por ley, a las corporaciones municipales. Las corporaciones municipales van a tener que cotizar el 0,1%, ¿no? Como empleador, ¿no? Entonces aquí va a haber una carga a los municipios. Francisco. Lo que ocurre, presidente, es que como al igual que otras reparticiones del sector público, estos trabajadores son corporaciones municipales, son código del trabajo. Por lo tanto, dentro de su liquidación, de su planilla de remuneración, digamos, va a estar esta cotización junto con las otras, propias de un trabajador regido por el código del trabajo. No hay vueltas. Y las corporaciones tienen un patrimonio autónomo de la municipalidad. Probablemente uno tendría que ver los números para decir con certeza cómo son, pero lo que uno tiende a pensar es que esto va a ser en beneficio de las corporaciones, porque hoy día, claro, las corporaciones y además en educación y salud hay muchas mujeres en edad fértil, es una realidad, ¿no es cierto? Uno lo puede ver en lo cotidiano, y lo que corresponde hoy día es que la corporación tiene que pagar íntegro el beneficio de sala cuna, porque tiene más de 20 mujeres trabajadoras, esa es nuestra legislación actual. ¿Cómo va a cambiar con este beneficio? Es que va a tener que pagarse la cotización que corresponde por todos los trabajadores y trabajadoras, pero probablemente eso va a ser menos para una corporación que lo que está pagando hoy día por sala cuna. Y va a tener este beneficio que no sale del presupuesto de la corporación, sino que viene justamente por el Fondo Solidario. Ahí insisto, puede ser que en algún caso por cantidad, pero claro, que es lo mismo que pasa con una empresa grande, ¿no es cierto? Que probablemente una empresa grande con pocas mujeres, o sea, que básicamente masculina la contratación, va a tener que pagar más, probablemente, esa es parte de la solidaridad. Pero en este caso no hay una carga adicional para las corporaciones. Es bien importante entender eso, porque es justamente el gran cambio que estamos haciendo con este proyecto de ley. Y sobre esto al margen, pero yo me quedo con la inquietud de lo que plantea el senador Letelier y le propongo que trabajemos juntos con el ministro de Desarrollo Social, porque creo que tiene que ver con el registro social de hogares y las temporeras. Y en eso la ministra Plan nos puede ayudar. ¿Le parece, ministra, que lo trabajemos en conjunto? Porque es como, no solo frente a este beneficio, sino que, o sea, no puede ser que la herramienta de focalización de un beneficio, el registro social de hogares, hoy día sea tan rígido como para no reconocer una situación que cambia. Entonces, si la temporera trabaja 4 meses, tiene derecho a, no solo probablemente a otros beneficios que puede estar perdiendo o dejando de usar porque no hay una actualización. Y yo entiendo que toda la lógica del registro social de hogares apunta justamente a tener sistemas que sean más automáticos. Entonces, yo le pediría a la ministra que podamos trabajar eso, porque me parece un tema relevante para las temporeras y que probablemente hay otras cosas donde también están quedando fuera, más allá de este proyecto. Por eso lo planteo al margen, no para abrir una discusión. Pero solo, Presidenta, para terminar el tema temporera, el empleador va a cotizar por estas mujeres trabajadoras y por regla general no van a poder usar el beneficio. Entonces les pido al Ejecutivo que en un momento se sienten a comprender de que aquí hay un problema. Por eso, en el contrato por hora y faena se garantizó que no iban a perder FONASA a las trabajadoras que están por contrato por hora y faena por
un año después de ser finiquitada. Es porque aquí hay un tema de un segmento de trabajadores que requiere un elemento de solidaridad distinta. Y yo creo que no se está acogiendo. Lo quiero plantear, lo dejo consignado, pero es un problema más de trabajo, esto que de otros. Ministra Isabel Pla. Gracias, Presidenta. A propósito de lo que ha planteado acá la senadora Goit, sí, nos interesa muy especialmente poder sentarnos a conversar no solo con el Ministro de Desarrollo Social, también con el Ministro de Agricultura y posteriormente, una vez que conozcamos bien esos antecedentes, la situación hoy, ¿verdad?, respecto a lo que podemos ir cambiando progresivamente, como por ejemplo el momento en el que se toma la encuesta, entre otros detalles. Nos comprometemos desde ya, el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, a tomar contacto con el senador y con las personas que estén interesadas en trabajar en este tema. Creo que hay muchos mecanismos y muchas gestiones y decisiones administrativas que pueden mejorarse aquí y ahora sin necesidad de modificaciones legales respecto de la condición de los temporeros. Entre ellas, entiendo que la mayoría son temporeras. Gracias. Ahora hay una última consulta. ¿Sí? Dada estas definiciones de requisitos, si en algún momento, o sea, dependiente o independiente, y la trabajadora pierde cualquier condición de empleabilidad, pierde el trabajo, o sea, dependiente o independiente, y va su hijo a un BTF, por ejemplo, ¿ese niño se puede asimilar al beneficio BTF por vía transferencia? Porque los BTF van a tener en definitiva, dos vías de financiamiento, uno por el decreto 67 y otro por el... Eso no es tan obvio, pero debería trabajarse. Yo creo que es importante, porque los BTF en definitiva van a tener la transferencia del decreto 67 y de este beneficio. Tienen dos. Entonces hay dos situaciones de los niños y niñas que están yendo a los BTF. Si hay una madre trabajadora o padre trabajador que pierde el empleo, se tendría que mantener el beneficio de BTF, yo creo, porque... Definitivamente sí. Ahora, pero eso, ¿cómo lo aseguramos? Ahora, y con la vulnerabilidad. Que se te vaya el cupo, la cobertura de vulnerabilidad. No, definitivamente este beneficio no excluye en forma definitiva para siempre el derecho que tiene ese niño a acceder con el privilegio que establece la norma, producto de su vulnerabilidad, al cupo en el BTF. Ahora, evidentemente que no podemos cambiarle ni dar una preferencia a un niño si no cumple el requisito de vulnerabilidad. Es decir, si el que pierde el trabajo es el gerente de una transnacional, creo yo, y que... No, pero escúcheme, lo que le quiero decir es muy simple, lo que le quiero decir es que, por supuesto que ese niño que su madre dejó de trabajar y por tanto el acceso al derecho que tiene a esa vacuna es por la ley, crece contigo con privilegio, lo va a mantener. Obviamente que esa ley establece el privilegio en función de su vulnerabilidad. Eso es. Senadora Goich había pedido. Es que yo creo que podríamos ensayar, ver una redacción que establezca, pensando en voz alta, que si la beneficiaria está dentro del 60% de la población, se mantendrá, o sea, estando su hijo en el sistema público, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de esos casos, se garantizará la permanencia del cupo en el jardín donde estuviera asistiendo. No sé, podemos buscar una redacción mejor, pero se lo quiere clarificar porque es de toda lógica. Pero podría darse a veces, claro, de fases administrativos que perdiera el cupo, pero es lo lógico que siga. Eso. El registro más bajo. ¿Ah? Si no queda así, una persona con un registro más bajo podría desplazar a ese niño. Exacto, pero yo entiendo que todos queremos, entonces dejémoslo consignado. Me parece que, que clarifica nomás y despeja el temor y de alguna manera ordena. Ahora, dado todas estas conjeturas, yo creo que puede quedar pendiente a las redacciones que... Esta redacción no va en el artículo 3, todo lo que hemos conversado. No, la senadora va mucho más adelante. No, claro, el tema de garantizar la permanencia de los niños, niñas
en los BTF que están recibiendo el beneficio y que la madre queda... Eso lo puedo poner todo más adelante. ¿Pero en qué artículo? ¿En qué artículo? No en el artículo 3. Ya, muy bien. Hay que traerlo redactado, sí, pues, y ubicado. Muy bien, yo voy a someter a votación. Senador Alaman. Senador Alaman, la presidenta pone en votación el artículo 3º, que está en las páginas 3 y 4 del comparado. Senador Alaman, a favor. Senador Durana. A favor. Senadora Goich. A favor. Presidenta. Se abstiene. Aprobado por 3 votos a favor y 1 abstención. El 5. Está en la página 4 y 5 del comparado y se refiere a la exigibilidad del beneficio. El presente beneficio será exigible una vez concluido el permiso postnatal parental de 12 semanas del artículo 197 bis, inciso primero del Código del Trabajo. En caso que se opte por el permiso postnatal parental en la modalidad de 18 semanas que contempla el artículo 197 bis, inciso segundo del Código del Trabajo, el beneficio será exigible una vez que éste se inicie. En este caso, el trabajador podrá acceder al beneficio de manera proporcional a la jornada convenida con el empleador, procediendo, en todo caso, un valor máximo de 2/3 del monto del beneficio establecido en el artículo 6º, considerando, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley. En caso de que sea el padre quien estuviere haciendo uso del permiso postnatal parental, se aplicarán a su respecto las reglas anteriores. El trabajador tendrá el derecho a exigir el beneficio aun cuando esté autorizado para ausentarse o reducir su jornada de trabajo en virtud de una incapacidad temporal o en razón del uso de los permisos regulados en los artículos 195, 196, 197 bis, 199 y 199 bis del Código del Trabajo. ¿No hay indicaciones? ¿Ofrezco la palabra? No puede haber indicaciones. ¿Cómo no, hay? No podemos. Es lógico. Es lo que hemos conversado. Va a ser compatible, sí. Muy bien. ¿En votación? ¿A favor? Senadora Goich, a favor. Presidenta, a favor. Aprobado por unanimidad de los presentes. Después viene el artículo 11. El artículo 11 está en la página 15 y 16 del comparado y se refiere al devengo de las prestaciones del beneficio. Las prestaciones del beneficio se devengarán desde la fecha de aceptación de la solicitud, siempre y cuando el niño o niña ya esté asistiendo a un establecimiento. Si a la fecha de aceptación de la solicitud no se encontrare el niño o niña asistiendo a un establecimiento, el beneficio se devengará a contar de la fecha en que comience a asistir. ¿Ofrezco la palabra sobre el tema? No tiene, ¿no? Ah, yo era porque pensé que hay que aprobarlo. Yo pensé que era porque Dice la me había presidenta. fascinado. Oye, pero no estaba en el protocolo. No, pero es, en el fondo es protector del... Muy bien, ¿en votación? Senador Alam, a favor. Senador Durán, a favor. Senadora Goich, presidenta, a favor. Aprobado por la unanimidad de los presentes. Artículo 21. Artículo 21, 27. En la página 27 del comparado. Inversión, recursos del fondo. Sí. Se denomina inversión recursos del fondo. Los recursos del fondo se invertirán en los instrumentos financieros señalados en las letras A, B, C, D, E, I. Fondos mutuos nacionales, regidos por la Ley 20.712, todas del artículo 45 del Decreto Ley 3.500/1980. Los bienes y derechos que componen el patrimonio de este fondo serán inembargables y estarán destinados solo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley. Las normas que establezcan los criterios de elegibilidad de emisores y diversificación
Entre otros aspectos relevantes para la administración financiera del fondo, tales como mercados autorizados, prohibiciones, conflictos de intereses, custodia, políticas de inversión, valoración, estarán contenidas en un régimen de inversión propuesto por la Superintendencia, aprobado por el Consejo Técnico de Inversiones, a que se refiere el Decreto Ley 3500 y autorizado por el Ministerio de Hacienda. Las inversiones que se efectúen con recursos del fondo tendrán como único objetivo la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad que permita el otorgamiento del beneficio establecido en el título primero de esta ley. Yo entiendo que esto ya está relacionado con el organismo administrador, ¿vale? Es decir, no con la institucionalidad, sino que con la forma de gestionar el fondo. Yo por lo menos, en mi opinión, lo vinculo al debate del organismo administrador. Ministro. Sí, Presidenta, yo le pido que pudiésemos aprobar esto porque independiente de quién administre esto, sea una entidad pública o privada o quien sea que acordemos, estas son las reglas de qué hacer con la plata que se junta. Y en consecuencia lo que se establece aquí, es criterios de inversión que sean absolutamente resguardados, conservadores, muy similares a los de la ley sana, prácticamente los mismos, y que garanticen que esto no se especule en inversiones variables que puedan poner en riesgo la sustentabilidad del fondo. En todo caso, una aclaración. A diferencia de otros fondos como el Seguro de Cesantía, esto va a ser muy, muy excepcional porque los cálculos que se hicieron fueron de que no se acumulen los recursos y que sea el Estado el que garantice de que en caso de que hubiese un déficit inmediatamente lo cubra. De manera que no va a haber aquí un fondo acumulado que requiera una atención especial. No obstante eso, las normas son las de máxima seguridad y inversiones conservadoras. A mí me parece que está bien en el sentido de que esto debería poder aplicarse a cualquiera sea la entidad que finalmente resolvamos. Pero lo que quería preguntar es lo siguiente, ¿cómo podrían producirse estos fondos? Eso es lo que no entiendo bien. Porque si finalmente esta entidad, pública, privada o lo que sea, lo que va a hacer en definitiva es simplemente trasladar los recursos, no entiendo la hipótesis en que se produzca la acumulación. O sea, ¿qué tendría que pasar para que en definitiva se produjeran, como quien dice, aparecieran estos fondos? No lo veo. Sencillamente algo que nos entristecería a todos, que es que la tasa de uso del derecho a la cuna sea muy baja. O sea, es efectiva, o que no hayan niños, o que las mujeres no ingresen al mercado laboral formal. Y por tanto que los empleadores coticen, porque es obligación cotizar, independiente de quién hace uso de esto. ¿Ah? Sí, pero ahí subimos el precio. Mucho mejor. Hacemos que la cotización sea más, que el servicio sea más alto. Ya, o sea, pero esto va a ser muy excepcional. Sí, no. La verdad es que nosotros... Sí, la verdad, senador, es que el cálculo del 0,1% de la cotización es bajo, es acotado precisamente porque lo que buscamos es un modelo que no acumule recursos. Y cuando falte recursos, que sería una buena noticia porque significaría que la tasa de uso es más alta, es el Estado el que pone la diferencia. O sea, en mi opinión, aquí se está definiendo qué se hace con el fondo, en qué instrumentos financieros se invierten. Eso es. Entonces, para mí depende de la entidad que va a administrar. Si la entidad va... pero es que hay formas distintas de entender, por ejemplo, la capitalización. Algunos son inversiones a corto plazo, a mediano plazo, otras a largo plazo. Eso es lo que define. Eso es lo que se define así, que sean solo renta fija para no correr ni un riesgo. Bueno, lo pongo en votación. Por favor. Senador Durana. A favor. Senadora Goich. A favor, y además en el entendido que lo que busca es resguardar justamente el tipo de inversión que se tiene que hacer, independiente de quién sea que administre. Presidenta, se abstiene. Aprobado por 3 votos a favor y 1 abstención. Después viene el artículo 23, obligaciones de la sociedad, sí, de la entidad administradora, de la sociedad administradora. Sí, pero no hemos llegado ahí todavía. Página 28, sí, artículo 23, obligaciones, 23, página 28. Obligaciones de la sociedad administradora. La sociedad administradora deberá prestar los siguientes servicios: la recaudación de las cotizaciones establecidas en esta ley,
la administración del fondo y la inversión de los recursos acumulados en el mismo, la administración, otorgamiento y pago del beneficio establecido en los artículos 7º, 8º y 10º de la presente ley. Yo tengo una consulta. La administradora que se conforme, ¿cómo va a distribuir los recursos del fondo? ¿Los traspasa todo a privados o resguarda para financiar a los privados o resguarda un recurso para financiar a BTF, por ejemplo? Sí, es senador Navarro. Ahora, yo preguntarle al ministro, este modelo, esta administración de administradora privada, sociedad anónima, me imagino con fines de lucro, por cierto. ¿En qué se diferencia de la AFP respecto a administrar fondos y ponerlo a disposición de rentabilidades? Pues yo diría, si fuera por proteger los intereses de los empleadores, debería haber alguien de los empleadores o de los trabajadores. El modelo me preocupa porque lo que va a hacer es tener un poder económico importante, no sé cuál va a ser el monto, pero ¿dónde tomar el modelo de que esta entidad más juegue en la banca financiera internacional, con recursos que son públicos y también privados, en este caso los trabajadores? ¿Hay algún modelo que pudiéramos referenciar respecto de cómo funcionan y cómo se comportan, en especial en materia de la inversión de los fondos? Porque es una decisión que se toma, hay una decisión política financiera, sobre todo si es constituida, porque están las dos modalidades, constituida en Chile o agencia de una extranjería constituida en Chile, pueden ser capitales internacionales. Esto abre un debate nuevo, Presidenta. Yo pensaba que cuando se hablaba de la administración de los fondos, lo que estábamos hablando era de la entidad que iba a administrar, estamos hablando de la misma entidad, la que va a administrar la distribución, pero también la capitalización y acción respecto a estos recursos. Eso pone un nivel importante, porque las capacidades de una administración del beneficio del fondo requieren muchas competencias, me explico, ¿no? Las tiene Codelco, no siempre le ha ido bien con su inversión a futuro, pero requieren mucha capacidad, porque al final se trata de plata de los trabajadores y plata de los empleadores, en un esquema muy parecido al tema de la AFP, respecto de cómo se administran. Y podemos decir la aprensión que tenemos con la AFP, que tantos daños han causado. Nosotros dejamos pendiente el artículo 7 y el 8 no lo tenemos resuelto. Presidenta, Entonces, sí, no, lo que pasa es que el artículo 23 no tiene indicaciones, pero claro, no está bien, pero cualquiera sea la entidad, insisto, pública, privada, que administre, esa entidad va a tener que recaudar, y eso es lo que dice el artículo, administrar y pagar el beneficio. Es un artículo que establece como las tres funciones obvias que cualquier entidad va a tener que hacer: recaudar, administrar y pagar el beneficio. Contestando la pregunta, con su permiso, Presidenta, al senador Navarro, esto no tiene nada que ver con la AFP, porque esto es mucho más asimilable a lo que es la ley sana. Primero, por los montos involucrados. Esto no va a haber un fondo acumulable, no va a haber. La recaudación, de acuerdo a todos los estudios actuariales que nosotros hicimos, precisamente para no afectar al empleo, para mantener los costos bajos, se estableció que es un 0,1, y el riesgo de que no alcance, o la eventualidad de que no alcance, es cero a costa del Estado. Es decir, el Estado es el que tiene que suplir inmediatamente si el 0,1 en una determinada momento por tasa de uso sobrepasa aquello. De tal manera que es esperable que no van a haber fondos acumulados. Si eventualmente hubiesen, créame que estaríamos muy preocupados, porque significaría que hemos fracasado en la política de igualdad de acceso laboral de las mujeres. Pero si aquello ocurriera, estos fondos se tienen que invertir con reglas absolutamente preestablecidas, ultraconservadoras, como hoy día se invierten los recursos de la ley sana, es decir, renta fija. No puedo tomar esta plata y mandarla al extranjero, no se puede. Justamente el artículo que hablamos anteriormente establece que las normas de inversión son el asegurar la rentabilidad a través de cero riesgo de estos mismos fondos. Tercero, aquí no se lucra en el sentido de cobrar una comisión por como se cobra en la AFP, por la cotización. Lo que se hace es, por ejemplo, lo mismo que ocurre en la ley sana, lo mismo que ocurre en el seguro de cesantía, se licita, y la entidad que haga esta pega de administrar, cobrar
y pagar el beneficio, participan en la licitación. Si ocurre lo que pasó en la ley Sana, que eran tan pocos los recursos que no hubo interesados en administrar esto, la propia norma, y ustedes van a ver ahí, establece que hay una entidad pública que deberá administrar esto. Porque puede ocurrir que este no sea un negocio rentable, porque imagínese usted que aquí usted tiene que ofrecer un servicio que tiene que atender de Arica a Punta Arenas todas las demandas, todas las solicitudes de beneficio. Nosotros hemos calculado cuánto cuesta y creemos que lo más barato es replicar el modelo de la ley Sana y el modelo del seguro de cesantía. Si aquello no ocurriera, están tomados los resguardos y eso se adjudica directamente a la entidad pública, que es exactamente lo que hoy día está ocurriendo con el seguro de la ley Sana. Que ahora, de hecho, se está llamando a la licitación después de que casi un año y medio, ¿cuántos son? 2 años, lo tuvo a cargo el Ministerio de Hacienda con Tesorería. O sea, la plata la tiene Tesorería con las reglas de renta fija. Eso, Presidenta. La palabra, si no ponemos en votación, aunque de verdad el artículo 7 nosotros no lo hemos votado y aquí se hace referencia, el 7 y el 8 está en proceso. No, el 8 no está votado entero. El 8 le faltan indicaciones. Indicaciones, sí. 23. En la letra C hace alusión al... O sea, de verdad que se incorporaron artículos que, en mi opinión, están pendientes dado el debate que tenemos que hacer sobre el organismo administrador. Entonces, desligar quién va a administrar la figura de algunas funciones que aquí se están definiendo, a mí no me parece, ¿no? Por esa razón yo lo voy a votar en contra. Porque yo he planteado permanentemente que dejemos esto para un debate final. Pero están incorporándose fraccionadamente elementos de esta visión que yo no comparto o que no la hemos resuelto definitivamente. Senador Navarro. Presidenta, parece del todo claro y no puede ser motivo de ninguna discusión la diferencia entre la administración privada o pública de estos fondos. Y claramente esto involucra directamente el tipo y la naturaleza de la entidad de administración. Al aprobar facultades de administración de los recursos, que es lo más importante, que es lo que se cautela de manera genérica, sin tener clara esa naturaleza, lo claro es que existe una alta probabilidad que después tengan que ser modificadas. Yo participo del criterio de que mientras no esté definida la naturaleza del ente administrativo, dotarla de facultades de administración de los recursos no resulta prudente y por tanto tiene que estar determinado para cuando se determine la naturaleza y se fijen las condiciones de dicha entidad. Igualmente se puede votar porque en mi opinión esto no tiene solución a menos que estemos decididos en un debate de verdad sobre cuál va a ser el ente administrador. Si no es así, si se nos están fraccionando la figura a través de la institucionalidad, definir la institucionalidad y por otro lado las funciones, o sea, yo no estoy de acuerdo. Bueno, aquello no es lo que hemos concordado de la primera, por eso está pendiente el número 1, el número 2, el número 7, etcétera. Entonces yo lo someto a votación y si tenemos diferencia en esto, llevemos un debate público en la sala, porque tenemos una diferencia, yo no sé, no se ha resuelto del todo bien en la Cámara de Diputados, en el marco del debate sobre el sistema previsional, y a mí no me parece que un derecho tenga que tener interés de lucro y de rentabilidad de una empresa que licite. Sana no fue atractivo, entonces lo tuvo que asumir el Estado. Entonces hay una diferencia bien de fondo de cuando hay un derecho social financiado por los empleadores, por el Estado a través de lo que se le saca a los trabajadores del seguro de desempleo, que esto vaya a ser administrado de una manera que no conocemos. Por lo menos yo no comparto la forma como acá se plantea. Entonces, en mi opinión, pensé que íbamos a dejar pendientes estos temas, si no lo votamos y vemos qué sucede en un debate más general. Pero estamos en el senador Letelier, no sé, ¿pidió la palabra o no? Entonces ponemos en votación y en definitiva remitimos un debate.
Yo creo que, Presidenta, página francamente, 28. nos estamos enredando acá. Tiene lógica que esto lo discutamos con el organismo administrador. O sea, no estamos discutiendo en vacío, o sea, si el artículo 7 después, porque que uno diría aprobémoslo, pero si cambia el artículo 7 lo volvamos a ver. Esto en particular yo lo dejaría asociado a eso, entendido que se aprueba, si resolvemos lo otro, esto queda aprobado al tiro. No enredemos. O sea, de verdad creo que es innecesario. Además, nosotros teníamos... Es que no era necesario incorporar estos artículos si teníamos pendiente el tema general. Pero yo quiero entender la buena fe. En cualquiera sea la Claro. ¿Para qué no? Dejémoslo pendiente y no nos enredemos. Sí, la buena fe siempre está. Ya, pasemos al 38, página 40. 38, página 40. Sí. Tratamiento de datos. Por eso. Oiga, 38. Sí. Sí, página 40 del artículo 30. Sí, muy breve es el tratamiento de datos. Para efecto de esta ley se entenderá por tratamiento de datos lo establecido en el literal. Página 40. Página 40 del comparado. El tratamiento de datos acuerdo a la ley de protección de datos personales. No, nada más que se hace aquí extensiva los requisitos de la ley de tratamiento de datos personales vigente a los datos que se tengan respecto de los beneficiarios y las cotizaciones. Esto sí que... Es porque usted no puede usar los datos de los beneficiarios, de los cotizantes, para fines distintos a que lo que establezca la ley. El literal lo... Está citado. Así se suele citar. Senador Navarro. Mira, además está señalar que lo sensible que hoy día es el tratamiento de los datos, ¿no? Con la experiencia internacional que tenemos respecto a los mismos. ¿Para qué decir Big Data? ¿Para qué decir Facebook? Nosotros aprobamos una ley, yo hice presente este tema en la sala, respecto de digitalización de todos los datos del Estado, que va a salir al mercado público. Y va a haber un ente privado que lo va a administrar. Yo voté en contra de esa norma, creo que es una función básica del Estado, administrar los datos de todos los chilenos y resguardarlos debidamente. Porque está claro que aún con la ley de datos sensibles o de la privacidad de los datos, esto se ha filtrado y se vende en las bases de datos y en definitiva hay un tráfico de datos y tienen el impacto que tienen. A Julian Assange lo metieron preso por revelar de manera gratuita base de datos de las corporaciones y lo metieron preso. Hay corporaciones como Facebook que toma de manera ilegal datos de las personas y las vende, ¿no? Y el empresario del año, el otro es un terrorista. Entonces, el tema del manejo de la base de datos nuevamente viene en la naturaleza de la entidad, si es del Estado o es privada. Si es una corporación bancaria o de retail o es internacional, solo queremos tener la certeza que esa información va a tener el resguardo debido. Y la naturaleza propia de las entidades privadas, del mercado y del lucro, son distintas a las del Estado. Entonces, siento que en esto, no sé si dado la sensibilidad de estos datos, porque estas son las personas que trabajan, que tienen hijos, que se proyectan, son datos muy especialísimos. Y el resguardo, yo creo que es insuficiente que se establece, decir, el artículo 2 de la ley 19.268, porque en el contrato que se haga, si es privada, o sea, yo quiero un contrato Codelco, no quiero un contrato Ministerio de Obras Públicas o Vivienda, donde las empresas quiebran y no responden por nada. ¿Ah? O como el tema de las células madres, todos los que confiaron en el sector privado, pusieron plata, pusieron las células madres, bueno, quebraron las empresas y perdieron todo. Entonces, es distinta la legalidad que se va a tener que formalizar respecto a si está el Estado, porque el Estado al final siempre responde a que está una entidad privada, ¿ah? Y eso significa una exigencia mayor a la establecida en el artículo 38, en mi opinión. Senador Letelier y el ministro. Es que yo lo votaría, no es para tanta discusión, esto es solamente confirmar la definición que hay, punto, entonces que lo votemos, no tiene ninguna... No, esto es la ley. Pero es que las otras normas... La ley sobre Francisco el quería tratamiento opinar, pero yo creo que esto... La presidenta pone en votación el artículo 38. Senador Alamán.
Sin indicaciones. El senador Durana. Senador Letelier. Senadora Goich. Presidenta. Aprobado por unanimidad de los integrantes. 44. Sí, yo le hago la proposición de que podamos votar y debatir el artículo 44, 45, 46 juntos, que son precisamente lo que hablábamos, que son los resguardos de los los datos que estamos en referencia y que hacen la aplicación práctica de la norma que acabamos de aprobar. Ninguno tiene indicaciones. 44, 45 y 46. Página 44 del comparado. ¿Lo leo? Artículo 40. Sí. Artículo 44. Causales de secreto o reserva. Para todos los efectos de esta ley será causal de secreto o reserva en virtud de la que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información, particularmente en lo que se refiere al estado de salud y tratamiento de las personas y los referidos a menores de edad, afecte los derechos de las mismas, en especial la esfera de su vida privada. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia, conforme a la Ley 19.628, al reglamento y a las instrucciones que dicta el efecto, podrá proporcionar acceso a la información que conste en la base de datos, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles que pueda contener. Estos datos se entregarán únicamente de forma innominada. Artículo 45. Deber de reserva y secreto absoluto del personal. El personal de la Superintendencia deberá guardar reserva y secreto absoluto respecto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores respecto del beneficio, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, deberá abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Los hechos que configuren infracciones a lo indicado se considerarán que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan conforme a las reglas generales. Artículo 46. Dirección de Presupuestos y Datos Personales. La Dirección de Presupuestos estará facultada para exigir los datos personales contenidos en la base de datos a que se refiere el artículo 36 de la presente ley y la información que fuere necesaria a la sociedad administradora del fondo, solo con el objeto de realizar los estudios señalados en el artículo 17. ¿Qué dice el 17? No. Sí. Cada vez que se proponga, claro, artículo 17, cada vez que se proponga una modificación legal al beneficio, a sus condiciones de acceso o a cualquier variable que afecte los ingresos y gastos esperados del fondo, la Superintendencia y la Dirección de Presupuestos deberán realizar un estudio actuarial que permita evaluar la sustentabilidad del fondo con las modificaciones propuestas. Dicho estudio deberá a lo menos considerar un análisis sobre el efecto de la modificación en los ingresos y gastos del fondo. Los resultados del estudio actuarial deberán ser públicos. Sí, no, sí sé, porque están todos hablando. El artículo 46 continúa. En tal caso, el tratamiento y uso de los datos personales que efectúe quedarán dentro del ámbito de control y fiscalización de dichos servicio. El personal de la Dirección de Presupuesto deberá guardar absoluta reserva y secreto de la información de que tome conocimiento y abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efecto de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 del Estatuto Administrativo, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan. No, lo que quiero entender bien es lo siguiente. En el artículo 44 se señala, no es así, en el inciso segundo, que los datos a los que hace referencia ahí tienen que entregarse en forma innominada. Y después, en el 46, no dice exactamente eso, está hablando de datos personales.
y me da la impresión de que esos datos personales que están ahí son datos personales sensibles, o incluso, esto lo estamos viendo en la ley nueva de tratamiento de datos personales, incluso en la ley puede estar en la categoría de los sensibles con condiciones especiales de tratamiento. Entonces la pregunta es, ahí tienen que ser innominadas también, ¿o no? Con su permiso, Presidenta. Perdón, El y el ministro. Presidente, yo tengo la impresión de que esta base de datos, que tiene que ver con una política pública de trabajadores, no hay ninguna razón que jamás tenga que entregarse de forma nominada. No tienen para qué. No hay ninguna razón. Y por ende, sí, entonces quiero sumarme. Yo creo que el 44 y 45 parece que no deberían tener dificultad, pero el 46 tiene mucha dificultad, porque no tiene ninguna razón para tener acceso a datos personales de la DIPRES en esta materia. La superintendencia lo podrá tener, hay otro procedimiento para hacer los cruces de beneficios. Con su permiso, Presidenta. Sí, muy bien. Por su intermedio, señora Presidenta, es efectivo el artículo 44, es muy similar a una norma también que está en el seguro de cesantía, y en el fondo es que la superintendencia puede, a través de datos innominados, entregar información a academias o estudios que se pueden estar haciendo, son datos innominados. En el artículo 46, que es un estudio actuarial que hace la DIPRES con la superintendencia, se pidió expresamente que tuviéramos datos nominados para sectorizar el estudio por residencia, por nivel socioeconómico, por establecimiento. Entonces, de esa forma necesitan tener el dato más nominado y preciso y no nominado. Senadora Alaman. Sí, es que yo sigo sin entender el punto, porque precisamente para lo que usted dijo, era un conjunto de tratamientos de datos que tiene que ver, por ejemplo, para ver cómo está funcionando el sistema, qué eventuales cambios se podrían hacer, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene que tener usted, por así decirlo, un dato típicamente personal no sensible, el nombre? ¿Por qué tiene que tener el nombre? Y eventualmente podría haber una... Porque lo que está buscando la DIPRES, que eventualmente se puede hacer de otra manera, es algo que te permita agregarle más datos. No, pero... Está bien, pero yo quiero una... Presidenta. Sí, senadora. Sí, que yo quiero una explicación mejor. A mí no me parece suficiente lo que usted está diciendo en términos de por qué necesita los datos personales. Porque ¿de qué datos estamos hablando? Por ejemplo, el nombre. La dirección podría ser un dato personal. Si fuera estado de salud, ya estamos en un dato personal sensible de aquellos que requieren incluso tratamiento especial. Entonces yo sigo sin ver por qué lo necesita nominativos. Big Data. ¿Alguien me había pedido la palabra? Perdón. ¿Sí? Presidente, yo soy partidario que podamos avanzar en 44, 45, eliminar el inciso primero, el 46, y lo otro, o no ver el 46. Yo creo que... O que ustedes expliquen mejor por qué necesitan personalizar. Sí, despejemos la inquietud del senador Alaman, que es pertinente, y le voy a dar mientras tanto la palabra al senador Navarro. Sí, Presidenta, la dirección de presupuesto, a quien la hemos acompañado en los últimos 26 años, en general, sea el gobierno que fuere y el ministro que fuere, se comporta más o menos igual, ¿ah? No importa la ideología ni el color, ¿ah? Y yo, verdad es que ellos siempre necesitan datos estadísticos, no sociales, porque son muy insensibles. En realidad, sensibilidad social tienen muy poca. Entonces, no sé, ¿para qué quieren los datos sociales? Entonces, ¿se hace cargo el ministro del planteamiento del senador Alaman? Ya, muy bien. A ver, Presidenta. Tendríamos que revisarlo. Mire, respecto a la entrega de los datos a terceros, como ocurre muchas veces en el Seguro de Cesantía, que nos piden universidades, académicos, nosotros estamos por esta misma norma regidos y se entregan sin nombres, a fines estadísticos y estudios. La DIPRES requiere más detalle, efectivamente, requiere más detalle, por ejemplo, para saber el nivel socioeconómico de la persona, la actividad a la cual realiza, el nivel de
escolaridad, la actividad del padre. Para hacer un estudio doctoral se requiere más detalle. Ahora, efectivamente, el nombre y apellido de la persona, la DIPRES lo pide probablemente para que ellos hagan los cruces. Si no le damos el nombre y apellido, lo que hacemos es que la entidad, en este caso la superintendencia, ellos deberían hacer los cruces y entregarlo cruzado, como decirlo de alguna forma. La verdad es que no hay otra razón. Para hacer un estudio doctoral usted tiene que saber si este RUT pertenece a qué nivel socioeconómico, por ejemplo, y eso tiene que vincular el RUT con su ficha de protección social. Si no quisiéramos que esto pase a la DIPRES, lo que probablemente va a hacer la DIPRES es pedir a la superintendencia que me diga, por favor, todos los beneficiarios del año pasado que tengan este nivel socioeconómico pero yo la verdad que creo que... ¿Presidenta? Senador Alaman. Yo, mire, tenemos que avanzar porque estamos rápidos, ¿no? Pero yo francamente creo que el ministro que el 46 lo deberíamos dejar, yo lo dejaría stand-by, porque además hay que revisar lo siguiente. Las normas de tratamientos de datos personales tienen también normas especiales cuando el intercambio de los datos se tienen que dar de conformidad con la ley entre distintos organismos públicos. Entonces yo sugiero que el Ejecutivo le eche una mirada específicamente a ver precisamente qué tan necesarios son que los datos sean, por así decirlo, nominados, y también que ustedes revisen cómo operan las distintas normas de, llamémoslo, transferencia o cesión o intercambio de datos entre los organismos públicos, porque ahí hay una norma general, no me acuerdo en este minuto cuál es, y lo resolvemos rápidamente la próxima vez. Hagamos lo que dice la presidenta, 44 sí, porque y además 45. el 46 también tiene el factor sociedad administradora, que no lo hemos resuelto en el artículo 36, base de datos de la sociedad administradora y no hemos resuelto el 36 porque tiene indicaciones y no hemos resuelto el tema completo. Ya, pero el 44 y 45... Votemos 44, 45 y dejamos pendiente 46. La presidenta pone en votación los artículos 44 y 45, senador Alaman. 44 y 45. Senador Durana. Apruebo. Aprueba. Senador Letelier. Senadora Goich. Presidenta. A favor. Aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión. 44 y 45. Sí, señor. Después, 51. 59. 49, espérate. Ya. En la página 49 del comparado sí está el artículo 51, que es el que modifica el Código del Trabajo. Ahí dice, bueno, se introducen las siguientes modificaciones al Código del Trabajo. Primero, deroga el artículo 95 bis, que está en la primera columna, para dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 203, etcétera. Después, la segunda propuesta es reemplazar el artículo 203 por el siguiente. Los trabajadores dependientes del sector privado regidos por este código que tengan hijos menores de 2 años de edad tendrán derecho al beneficio social de educación parvularia en nivel de sala cuna en conformidad a la ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna financiado por un fondo solidario y a las demás normas legales establecidas al efecto. Después, dentro de este mismo artículo está la derogación del artículo 205 en la página 51. Espérate, esto es... ¿Por qué se derogan, por favor? El del 203 sí. Y el... Tienen que ver con la norma antigua. O sea, el artículo, claro, el artículo 203 lo reemplaza, pero el artículo 205 que deroga, el artículo 205 dice, el mantenimiento de las salas cunas será de costo exclusivo del o los empleadores, quienes deberán tener una persona competente a cargo de la atención y cuidado de los niños, sí, en los términos establecidos en las normas sobre autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial según. En el artículo 95 que se deroga dice actualmente... Sí, se me escapó. Sí, se me escapó.
Sí, claro, el 95 bis dice, para dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 203, los empleadores cuyos predios o recintos de empaque se encuentren dentro de una misma comuna podrán habilitar y mantener durante la respectiva temporada uno o más servicios comunes de sala cuna. Sí. ¿Cuál? Por eso la pedí que el 95 bis, página 49. Porque es una pérdida. Sí, porque el 203 lo cambiamos por uno nuevo. Sí, el senador Letelier, por eso pedí que Mire, leyerlo, esto porque me demuestra que pareció- el ministro podría aproximarse al tema, porque quería eliminar las normas para las temporeras. Esa es la norma, una de las normas para las temporeras. Quería eliminarlo, pero ahora se dio cuenta que el proyecto no las incorpora. Entonces no habría ninguna razón para eliminarlo. Porque seguimos con un grupo de mujeres muy grande en aquella región que usted conoció, en el norte de la 8ª región. Son temporeras, necesitan normas especiales, por eso hay normas hoy. ¿Ya? Entonces yo creo que es un tema, yo estoy por dejar pendiente la numeral 1. Pero- senadora Alamán, No, lo que no entiendo es cómo podríamos dejar pendiente, Juan Pablo, el numeral 1, si en definitiva se refiere a un sistema que va a dejar de existir. ¿No? De hecho, Presidente, lo que ocurre es por la norma que se está generando, como va a quedar un vacío de un grupo de mujeres que hoy tienen derechos y van a perder el derecho. ¿Ya? Y eso es lo que va a ocurrir. Sí. Mira, hoy en día tienen, cuando hay más de 20 mujeres en el campo, le dan sala cuna muy cuando simple. están trabajando. No, sí, es muy simple. Acuérdense ustedes que nosotros estamos modificando el artículo 203. El artículo 203 establece la obligación del empleador de proveer sala cuna en aquellas empresas con más de 20 mujeres. Nosotros estamos cambiando el 203, se deroga esa obligación y establece que los trabajadores dependientes del sector privado regidos por este código que tengan hijos menores, en fin, establece el beneficio. ¿Cómo hoy día se puede, a qué sala cuna puede optar un trabajador? ¿A una sala cuna del sector público, a una sala cuna del sector privado o una sala cuna de la empresa? Si la sala cuna es de la empresa, obviamente tiene que estar registrada, autorizada con todos los códigos, es la sala cuna la que recibe el beneficio de pago. Entonces, el artículo 95 bis, que hace referencia al nuevo 203, lo que está diciendo es que en un packing, perfectamente, el empleador, si quiere hacer la inversión, que probablemente ya la tenga hecha, porque no creo que alguien la quiera hacer ahora de nuevo, la puede mantener. Si está registrada, esa sala cuna va a ser acreedora del beneficio. Exactamente. Eso es. Ahora, lo que no puede ser es que, o sea, lo que está amarrado es que si vamos a dejar el artículo 95 bis, tenemos que aprobar el nuevo 203. O sea, la referencia del 203 que hace el 95 bis debe ser al nuevo 203. Eso de todas maneras. Igual es raro. No. O sea, hay una pérdida de ubicación, ¿no? Porque esto permitía que en las comunas donde esté la temporada, por cierto que es una pérdida. No sé si es que se elimina el 203. Bueno, veamos entonces, hay que poner en discusión el 203. Sí, El 51. No, el 51, sí, pero faltó decir respecto del 51, página 52. Vamos a votar separado el 1 y el número 2. Es que tiene 4 números en total. Sí. ¿Vamos viendo uno por uno? ¿O? Si quieres, retiro el 1. ¿Le parece? Deroga el 95 bis. ¿Habría acuerdo para eso? ¿Quiere retirar? Muy bien. Se retira el número 1. Claro, o sea, se mantiene el artículo 95 bis tal como está. Después, respecto del número 2, que reemplaza el artículo 203, que ya se dio lectura, ¿lo pone en votación, Presidenta? La palabra. Presidente, aquí como decía la ministra, este es como el corazón del cambio, que queremos derogar el principio de la obligación de sala cuna cuando hay 20 mujeres o más en un establecimiento.
Eso es parte de lo que está en el 203, pero en el 203 hay otros elementos. Me gustaría que el Ejecutivo pudiera clarificarnos el alcance, porque hay otros beneficios incluidos dentro del artículo 203. Entonces, entre otras cosas, el empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que debe emplearse para la ida y regreso del menor al respectivo establecimiento, que son ciertos derechos adquiridos que entiendo que no se deben perder. Entonces me gustaría, no tengo ningún problema con la idea matriz, lo central, pero sí tengo un problema con la pérdida de derechos. La palabra por la consulta del senador Letelier. Senador Navarro. En el mismo sentido, puedo estar algo equivocado, pero un dictamen reciente de la Dirección del Trabajo que estableció la inhabilidad del pago del transporte de traslado contenido en el artículo para la asignación de amamantamiento por considerarlo una proposición indebida en el caso de que hubiera esa lacuna en el lugar de trabajo. Eso ha provocado un debate respecto de las veces en que puede ser utilizado este beneficio cuando está enfermo y en diversas modalidades. Si el ministro de la Dirección de Trabajo lo pudiera aclarar, porque causó no solo la conceptualización que era una proposición indebida o un enriquecimiento ilícito hace un tiempo atrás, estoy hablando de unos meses, y si es efectivo o no, de que se ha eliminado el pago del traslado a las madres trabajadoras cuando en la sala cuna existe en la empresa y se le estaba pagando el derecho a traslado, cosa que no ocurre siempre. Eso, presidente. Presidenta, lo que pasa es que no son normas que puedan cohabitar, porque la lógica de la sala cuna de cargo del empleador es que él imponía una sala cuna. Mira, esta es la sala cuna de la empresa y en tal lugar. Por lo tanto, esa imposición llevaba aparejada, esa decisión llevaba aparejada la compensación al trabajador por los gastos de traslado, ya que él tomó la decisión. En este caso es la trabajadora la que elige la sala cuna. Probablemente las trabajadoras van a tender a elegir la sala cuna que quede o cerca de su domicilio o cerca de su trabajo. Pero la obligación del transporte responde a la lógica de que es el empleador el que designaba la sala cuna. Senador Letelier. Eso no es preciso, porque las mujeres, si estaban dentro del mismo valor, podían elegir otra sala cuna. Así es. E igual le pagan el transporte. Contrario censo, yo entiendo que quizás, si seguimos la línea argumental de don Francisco, entonces ¿el Estado va a pagar el transporte? Entonces, porque eso de que uno va a elegir dónde, no nos engañemos, si la persona vive en la comuna de Pichidegua, va a ir a la sala cuna, una de las dos que existen en Pichidegua, no tienen mucho más dónde ir. Entonces, aquí va a haber un problema de pérdida de derechos. Yo quiero solamente dejarlo. Estuve leyendo, y lo único que se perdería es el de transporte, ¿no? Exactamente. No, ya está, si me permite, presidenta, que ya está cuestionado por la Dirección del Trabajo, es un fallo bastante impopular. Sí, pero, pero por el mismo sentido. De cargo del empleador. Yo creo que este es un tema bien central. El 203 no nos gustaba porque reducía mucho el universo de mujeres con acceso, pero también las trabajadoras habían ido logrando dentro de esta disposición una serie de derechos. Entonces yo revisaría bien en profundidad en la próxima sesión este artículo. Presidenta. ¿Cómo lo resuelves al tiro, ministro? Dejando el inciso que falta. Sí. Yo no tengo problema en que revisemos el tema. Solo quiero poner una alerta que este probablemente no es un tema importante para las grandes empresas, pero definitivamente puede ser un tema relevante para las pequeñas y medianas empresas que nunca han pagado esa lacuna, nunca han financiado, porque no cumplían los requisitos que les imponía el artículo 203 antiguo, y que hoy día el traslado sí puede ser, si ellos lo tienen que pagar de su bolsillo, aparte de la cotización, puede ser un tema relevante. Entonces yo, si bien es cierto, podemos estudiarlo, pero la lógica es, definitivamente sí, si se va a recibir, si se va a pagar el beneficio completo, y tampoco van a poder ellas tomar ninguna decisión respecto de qué sala cuna se va a elegir,
me preocupa el impacto económico para empresas pequeñas, particularmente de menores de 10 a 20 trabajadores. Senadora Goich, senadora Alaman. Senadora Goich. Presidenta, probablemente esto tenemos que revisarlo un poco más y yo quiero dejar sentado un criterio. O sea, si hoy día hay un beneficio que tienen las mujeres, esto no puede significar eliminar un beneficio. Tampoco podemos por esta vía, sin hacer el análisis, generar un beneficio nuevo. ¿Qué quiero decir? Hoy día efectivamente son en empresas de más de 20 mujeres tienen este beneficio. Quizás hay que hacer un análisis por tamaño de la empresa, hay que ver si esto significa una carga para algo que hemos querido eliminar como parte de la idea matriz de este proyecto, eliminar la carga sobre la mujer. O sea, no queremos que dejen de contratar mujeres en una pequeña empresa porque tienen que pagarle el traslado. Quiero ponerlo en ese caso. Pero tampoco queremos que es mujeres que hoy día tienen un beneficio que además, en su momento, yo me acuerdo, esto fue de las primeras leyes, estábamos en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados con la presidenta y nos tocó revisarlo y ampliarlo. Entonces, yo sugiero que le demos una vuelta, pero sí que los criterios que ordenen nuestra discusión sea eso. Respetar un derecho que hoy día tienen las mujeres, un beneficio que se ha conseguido, pero no asignar uno nuevo de rebote que significa, a la larga además, también una carga, una mochila en la contratación de las mujeres, que es lo que queremos eliminar. Pero yo creo que vale la pena darle vuelta y quizá cambiar la forma, no sé, no tengo la razón, o diferenciar tamaño de empresa, no sé. No me atrevo hoy día porque no hemos hecho la revisión, pero creo que vale la pena verlo, pero sí dejar claro que aquí no queremos eliminar un beneficio, no podría ser el sentido de este proyecto, sino aquí ver cómo se trata. Pero Tuvimos tampoco en asignarlo todo. audiencia a la CONAPYME, en que nos hizo presente esta situación, porque si bien antes eran las empresas que tenían más de 20 mujeres que financiaban, hoy día esto se universaliza y son todos los trabajadores, además todos los empresarios, que no solamente uno dice 0,1% es como poco, dependiendo del número de trabajadores y trabajadoras, pero están todos estos otros derechos, estos derechos, claro. Entonces, yo por eso propongo que esto lo suspendamos acá, no es un fácil despacho, y podamos seguir la próxima sesión con este artículo. Puede ser para el padre también. No. Yo estoy proponiendo dejarlo en suspenso. Sí, los otros están vinculados. Sí, yo dejaría todo el artículo 50 y... ¿Qué artículo es este? ¿Están vinculados los 105? Sí. Yo propongo que lo veamos con calma y nosotros también podamos estudiarlo con tranquilidad. Veamos la propuesta de la senadora Goich y mía, de lo que lo veamos en la próxima sesión. Así que son las 2:05 además. La ministra me había pedido la palabra, sí, le voy a dar la palabra. Gracias, presidenta. Me parece bien lo que está planteando la senadora Carolina Goich en el sentido que miremos un poco mejor este artículo, pero sí quiero reiterar que este es efectivamente el corazón del proyecto de ley, porque tenemos que recordar hoy día que la inmensa mayoría de las mujeres que trabajan, incluso la mitad de las mujeres que trabajan, sus hijos no tienen derechos a la cuna por esta vía. Y además hay un número indeterminado, pero que podría ser cercano a 300.000, 400.000 mujeres que tienen NA de ser usuarias de esa lacuna, que aspiran a un trabajo remunerado y que no lo tienen porque justamente parte de este proyecto de ley tiene que ver con sacar una barrera que impone el 203 con un desincentivo a la contratación de la trabajadora número 20. Probablemente muchas pymes, no todas, pero muchas pymes hoy día, la mayoría tal vez, no tienen contratada a la trabajadora número 20. Por tanto, no solo no pagan locomoción, tampoco sus trabajadoras tienen derecho a la sala cuna. Entonces, yo creo sinceramente que esto es un tema que ojalá la Comisión pudiera ponderar pensando siempre en el mayor número de personas, de mujeres efectivamente beneficiadas con un trabajo, porque todos estos temas se pueden resolver. Las mujeres tienen hoy día menos de 2 hijos en su vida, por tanto, este es un evento que es perfectamente acotado, pero sí hay miles de mujeres que por ese artículo de 203, tal como está redactado hoy día, tienen mucho más restringida y además con una percepción de que su contratación es más cara, porque de hecho es más cara. Entonces, sin perjuicio de la decisión que tome la Comisión, yo pido como ministra de la Mujer que podamos
ponderar siempre esos antecedentes cuando se tome la decisión respecto a este artículo en particular. Sí. Estamos terminando, señor ministro, la última palabra que entregamos. Yo, Presidenta, el artículo 205 es bastante obvio que hay que derogarlo. Y el 206, solo para señalar, lo único que hace es eliminar una frase que dice que el derecho a amamantamiento se mantiene aun cuando no goce del derecho a saracuna según lo presentaron en el artículo 203. Eso se elimina porque obviamente hoy día... Eso. 206. Vendría siendo el número 3 y 4. El número 3 y 4 Eso. podemos... Eso. ¿Dejarlo listo ya? Claro. Y yo, Presidenta, quisiera... Dani, veamos entonces. Y 206. Ya. Numeral 3 y 4. ¿Cuál? Bueno, muy a la de cualquier. El número 3 y 4 de la modificación del Código de Trabajo. Claro, el que hay pendiente son 203 de ese artículo. Mira, yo en realidad, ministro, propuse que viéramos todo este capítulo con tranquilidad la próxima semana y voy a mantener esa posición. Así que veámoslo tranquilo, todos estos numerales. Y por haberse cumplido los... Pero, Presidenta, una cosa... Dígame, senador Navarro. El espacio y la definición del ente administrativo. No, eso quedó pendiente. Sí, pero ¿hasta cuándo y en qué espacio se va a definir? ¿Con el Ejecutivo? ¿Con todas las bancadas? ¿Se va a incorporar a las bancadas pequeñas? ¿O solo lo va a decidir el Ejecutivo? Bueno, muy bien. Eso queda para la Yo espero que próxima este sea un tema que el Ejecutivo trate abiertamente. Tenemos experiencias malas en la Cámara de Diputados, porque en definitiva yo espero que el Ejecutivo busque ojalá el consenso y no lo apoyo, digamos, de alguna de las bancadas, porque este es un tema muy sensible y deberíamos tener consenso. Entonces, saber dónde y cuándo se va a decidir y lo posible ser parte también del debate. Pero tenéis que levantar, pero bueno. Bueno, mire, Oiga, Presidenta, vamos a cerrar yo quisiera punto 1, vamos a 30 retomar segundos. la próxima semana. Y Le quiero informar al ministro que viene la próxima semana, 15 minutos le vamos a dar a los asistentes de la educación, porque la vez pasada por tener una sesión especial no pudimos recibirlo y hay un problema nacional complejo con ello. Y vamos a retomar entonces este proyecto desde la página 50. ¿no? Perfecto. Y sí, senador Letelier. Ministro. Sí, Presidenta, muchas gracias. Y yo le pediría, yo sé que se ha hecho el máximo esfuerzo de que este proyecto lo pudiésemos despachar dentro de la vigencia de la urgencia, de la suma urgencia que hoy día tiene. Para nosotros es tremendamente importante por el impacto que va a tener positivo en el empleo de las mujeres. Si es necesario convocar una sesión especial el lunes, estamos disponibles. El martes o miércoles hasta total despacho. Lo que ocurre es que nosotros queremos que este proyecto entre en vigencia rápidamente por distintos motivos. Más importante porque creemos que va a tener impacto en el empleo inmediato. Y lo que le quería señalar, Presidenta, es que las indicaciones respecto a la administración de esto ya están ingresadas. Y por tanto, si usted quiere tener copia de ellas, no hay ningún inconveniente. De tal manera que es un tema que lo hemos conversado latamente y la razón por la cual hoy día no se discutieron es porque se optó a ir por aquellos artículos que no tenían indicaciones. Sí. Para haberse cumplido el objeto de la sesión, senador Letelier. No, solo pedirle al subsecretario y al ministro que nos puedan ayudar respecto a su director de trabajo, porque se está generando una confusión al asistente de la educación tremendo, cambiando contratos de 45 a 44, después de 44 a 45 horas. Están, por desgracia, la dirección de trabajo y las señales equívocas de ahí generando confusión en vez de certeza. El dictamen que sacó la Dirección de Trabajo sobre derecho a vacaciones es lo más aberrante que hay, porque no existe una categoría de asistente a la educación que acompañan en la sala con derechos diferenciados de los otros asistentes a la educación. Y eso yo sé que el ministro y el subsecretario saben que es así. Entonces pediría que ayuden a dar señales. Al asistente, en la gran mayoría de los colegios particulares funcionarios le están haciendo adendum de contrato. Es generar una situación bien inadecuada. Pediría, vamos a tener la sesión la próxima semana, pero que nos ayuden a
dar señales más adecuadas, porque la DT ha sido bien ingrato. ¿No? Le negó las vacaciones, les van a generar un lío a las empresas, a esos colegios que van a tener que pagar en forma retroactiva vacaciones. Van a haber una judicialización innecesaria. Yo pediría que nos puedan ayudar.